Imagina por un momento que miras las estrellas y crees entender lo que estás viendo. Piensas que la luz es algo que viaja, algo que sale de una estrella lejana y tarda millones de años en cruzar el universo hasta llegar a tus ojos. Imaginas distancia, movimiento y tiempo como reglas fijas de la realidad, pero la física moderna nos obliga a aceptar una conclusión que rompe completamente esa intuición. Desde la perspectiva de la propia luz, ese viaje entero no existe, no hay recorrido, no hay espera, no hay paso del tiempo en absoluto. Esta idea no es solo extraña, es profundamente contraria a todo lo que experimentamos como seres humanos. Toda nuestra percepción de la realidad está construida sobre la idea de que el tiempo avanza en una dirección constante. Los segundos se convierten en minutos, los minutos en años, y todo lo que conocemos está moldeado por ese flujo continuo. Pero cuando observamos la luz en su nivel más fundamental, el universo deja de comportarse según nuestras expectativas. Un fotón, la partícula más básica de la luz, siempre se mueve a la velocidad máxima permitida en el cosmos. Y debido a eso, las ecuaciones de Einstein revelan algo impactante. Para la luz, el tiempo no existe. No significa que el tiempo pase más lento. No significa que se reduzca. Significa algo mucho más radical. Simplemente no transcurre de ninguna forma significativa para un fotón. El instante en que la luz es creada y el instante en que es absorbida son, desde su punto de vista, el mismo momento. Un rayo de luz nacido en una estrella lejana y recibido en la Tierra miles de millones de años después no experimenta ningún viaje. Para nosotros, atraviesa distancias imposibles. Para él, no hay distancia, no hay duración, no hay espera. Esto nos obliga a cuestionar algo fundamental. Si el tiempo desaparece a la velocidad de la luz, ¿qué significa realmente moverse? El movimiento depende del tiempo. Sin tiempo, la idea de desplazarse de un punto a otro pierde completamente su significado. Lo que nosotros llamamos un viaje podría no ser un proceso real para la luz, sino una construcción de nuestra mente, limitada por nuestra experiencia humana y nuestra percepción del mundo. Nuestro cerebro no está diseñado para comprender esta realidad fácilmente. Evolucionamos para sobrevivir en un entorno de distancias cortas, peligros inmediatos y un tiempo lineal. Por eso asumimos naturalmente que todo debe moverse dentro del tiempo, que todo debe tener un antes y un después, una causa y un efecto claros. Pero la física moderna nos muestra que esa intuición, aunque útil para sobrevivir, puede no reflejar la verdadera naturaleza del universo. Pero aquí es donde la idea se vuelve aún más profunda y difícil de aceptar. Si la luz no experimenta el tiempo, entonces el universo no puede ser exactamente como lo imaginamos. No estamos hablando de una simple rareza matemática, sino de una pista directa sobre la naturaleza misma de la realidad. Porque si existe algo dentro del cosmos para lo cual el tiempo no tiene sentido, entonces el tiempo no puede ser una propiedad absoluta del universo. Nuestra experiencia diaria nos engaña con una sensación de continuidad. Todo parece moverse en una secuencia ordenada. Primero ocurre una cosa, luego otra. Sin embargo, la física moderna sugiere que esta secuencia podría ser solo una aproximación creada por nuestra percepción limitada. Cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, el comportamiento del tiempo comienza a cambiar de forma real y medible. No es una ilusión mental, es un efecto físico confirmado. De hecho, los experimentos lo demuestran con claridad. Los relojes atómicos en movimiento funcionan más lentamente que los que permanecen en reposo. Las partículas subatómicas inestables viven más tiempo cuando viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Esto significa que el tiempo no es universal ni constante. Depende del movimiento, depende del observador. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto se ralentiza cada vez más en comparación con el resto del universo. Y en el límite extremo de esa velocidad, algo extraordinario ocurre. El tiempo deja de tener significado. Ese límite es precisamente el dominio de la luz. Un fotón no envejece, no espera, no recuerda. No existe para él una secuencia de eventos. Desde nuestra perspectiva externa parece cruzar enormes distancias a lo largo del cosmos, pero desde su punto de vista, si es que podemos llamarlo así, todo sucede instantáneamente. El inicio y el final son lo mismo. Esto nos obliga a replantear la idea de realidad física. Si el tiempo no es absoluto, entonces tampoco lo es el espacio en la forma en que lo percibimos. El universo deja de ser un escenario fijo donde ocurren eventos y comienza a parecer algo mucho más flexible, donde incluso las distancias pueden cambiar dependiendo del movimiento del observador.
Einstein ya nos llevó hacia esta comprensión con la relatividad especial, donde espacio y tiempo se fusionan en una sola estructura, el espacio-tiempo. En este modelo no existe un ahora universal. Dos personas moviéndose de manera diferente pueden experimentar diferentes versiones de la realidad, donde los eventos no coinciden en el mismo orden temporal. Esto es profundamente contraintuitivo, porque rompe la idea de un presente común para todo el universo. Lo que para un observador es pasado, para otro puede ser futuro. La realidad deja de ser única y se convierte en relativa. Y en ese marco, la luz ocupa un papel central, no solo como algo que viaja, sino como el límite mismo que define cómo funciona el espacio-tiempo. Es como si el universo estuviera estructurado alrededor de ella, como si la velocidad de la luz no fuera una propiedad más, sino el eje fundamental sobre el cual todo lo demás se organiza. Cuanto más profundizamos en esto, más evidente se vuelve una idea inquietante. Lo que llamamos tiempo y espacio podrían no ser entidades fundamentales, podrían ser solo efectos emergentes, construidos a partir de algo más profundo que todavía no comprendemos. Y cuando seguimos llevando esta idea hasta sus últimas consecuencias, el panorama se vuelve todavía más extraño. Porque si el espacio y el tiempo no son absolutos, entonces el universo no puede estar construido de la manera simple que nuestra intuición sugiere. Lo que antes parecía sólido y estable comienza a parecer flexible, dependiente del punto de vista del observador y del movimiento dentro del cosmos. En la relatividad general, Einstein dio un paso aún más profundo. No solo unió espacio y tiempo en una sola estructura, sino que mostró que esa estructura puede deformarse. La gravedad, según esta visión, no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, como se pensaba en la física clásica. En realidad, es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Esto cambia por completo nuestra imagen del universo. Un planeta no gira alrededor del Sol porque esté siendo jalado por una fuerza invisible en el sentido tradicional. En lugar de eso, se mueve siguiendo las curvas del espacio-tiempo que el Sol mismo ha deformado con su masa. Es como una pelota rodando sobre una superficie doblada. Y aquí, la luz vuelve a jugar un papel crucial. Cuando la luz pasa cerca de objetos masivos como estrellas o agujeros negros, su trayectoria se curva. Pero no porque la luz tenga masa o esté siendo empujada, sino porque el propio espacio-tiempo está distorsionado. La luz simplemente sigue la geometría del universo. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El espacio y el tiempo no son escenarios pasivos, son dinámicos, vivos en cierto sentido, capaces de cambiar, doblarse y reaccionar a la presencia de energía y materia. Si aceptamos esto, entonces la pregunta inevitable surge por sí sola. ¿Son el espacio y el tiempo realmente fundamentales? ¿O son solo una especie de efecto secundario de algo más profundo? Algunos físicos han comenzado a sospechar que podrían no ser fundamentales en absoluto. Igual que la temperatura no es una partícula, sino el resultado del movimiento colectivo de muchas partículas, el espacio y el tiempo podrían ser propiedades emergentes de una realidad más básica. En ese nivel más profundo, el universo podría no estar hecho de objetos sólidos moviéndose en un vacío, podría estar hecho de relaciones, información y estructuras matemáticas. Lo que llamamos realidad física sería entonces una especie de interpretación de algo mucho más abstracto. La física cuántica refuerza esta posibilidad de manera aún más inquietante. En el mundo subatómico, las partículas no tienen posiciones definidas hasta que son medidas. No existen como objetos sólidos en un lugar concreto, sino como probabilidades distribuidas en múltiples estados posibles. Esto significa que la realidad, en su nivel más fundamental, no es tan definida como nuestra experiencia cotidiana nos hace creer. Es incierta, probabilística y, en cierto sentido, incompleta hasta que interactuamos con ella. Y en medio de todo esto, la luz sigue apareciendo como un elemento clave. No se comporta como una simple partícula ni como una simple onda. Puede ser ambas cosas dependiendo del experimento. Puede interferir consigo misma, como si atravesara múltiples caminos a la vez. Esto rompe completamente nuestra intuición clásica del mundo y al mismo tiempo sugiere algo profundo. El universo no está construido sobre objetos definidos, sino sobre estructuras matemáticas y relaciones invisibles. Cuanto más avanzamos en la física moderna, más parece que la realidad se aleja de lo material y se acerca a lo abstracto. Y en el centro de esa transición, la luz actúa como una especie de frontera entre lo que podemos observar directamente y lo que solo podemos describir mediante matemáticas. A medida que profundizamos aún más,
la pregunta deja de ser solo qué es el espacio o qué es el tiempo, y pasa a ser algo mucho más radical. Si todo lo que percibimos es realmente fundamental o simplemente una construcción de nuestra mente interpretando información. Porque si el universo en su nivel más básico está gobernado por relaciones matemáticas y probabilidades, entonces lo que llamamos realidad sólida podría no ser tan sólida como parece. Podría ser una especie de proyección emergente, algo que aparece cuando la información se organiza de cierta manera, igual que una imagen aparece cuando muchos píxeles individuales se combinan. En este contexto, la luz adquiere un significado aún más profundo. No es solo algo que viaja o ilumina el universo, podría ser una de las formas más puras en las que la información se manifiesta dentro de la estructura del cosmos. Un fotón no envejece, no cambia su experiencia interna del tiempo, porque desde su perspectiva no existe ninguna separación entre eventos. Esto nos lleva a una idea que desafía por completo la intuición humana. Tal vez el universo no está hecho de cosas que existen en el tiempo, sino de relaciones que existen fuera del tiempo, y lo que nosotros percibimos como movimiento, cambio y evolución no sería más que la forma en que nuestra conciencia interpreta esas relaciones desde dentro del sistema. La mecánica cuántica refuerza esta visión de manera aún más extraña. En este nivel, la realidad no está completamente definida hasta que se mide. Las partículas pueden existir en superposición, ocupando múltiples estados al mismo tiempo. Solo cuando hay interacción con un observador, la realidad elige una configuración concreta. Esto plantea una pregunta profunda sobre el papel de la observación en la estructura del universo. No significa necesariamente que la conciencia cree la realidad, pero sí sugiere que lo que llamamos realidad depende de la interacción y la información, no de objetos fijos independientes. Incluso fenómenos como el entrelazamiento cuántico desafían nuestra comprensión clásica del espacio. Dos partículas pueden mantenerse correlacionadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Esto parece violar la idea de separación física tal como la entendemos, aunque no permite comunicación más rápida que la luz. Todo esto apunta hacia una imagen del universo donde la separación entre aquí y allí, entre ahora y después, se vuelve cada vez más difusa. El espacio y el tiempo dejan de ser bloques sólidos de realidad y comienzan a aparecer herramientas de organización útiles para nuestra experiencia, pero no necesariamente fundamentales. Y en el centro de esta transformación conceptual, la luz sigue apareciendo como una clave constante, porque cada vez que intentamos describirla, nuestras categorías fallan. No es completamente partícula, no es completamente onda, y no encaja del todo en ninguna definición clásica. Es como si la luz existiera justo en el límite donde nuestra comprensión del universo comienza a romperse, como si marcara la frontera entre lo que podemos imaginar físicamente y lo que solo podemos describir matemáticamente. Y cuanto más observamos ese límite, más claro se vuelve que nuestra percepción cotidiana del mundo es solo una versión simplificada de algo mucho más profundo. El universo no parece estar construido para encajar en la intuición humana. Parece estar construido sobre principios que van mucho más allá de ella. Y cuando intentamos ir todavía más lejos en esta comprensión, aparece una idea que cambia por completo la forma en que entendemos la existencia misma. Porque si el espacio, el tiempo y la materia no son fundamentales, entonces el universo no tiene por qué parecerse en absoluto a lo que vemos con nuestros sentidos. Lo que percibimos como realidad podría ser solo una capa superficial de algo mucho más profundo, una especie de interfaz que nuestra mente construye para poder interactuar con información compleja. En este nivel, la luz deja de ser simplemente un fenómeno físico. Comienza a aparecer una estructura límite, un punto donde la realidad deja de comportarse de manera intuitiva. Un fotón no experimenta duración, no recorre un camino en el sentido clásico, porque el concepto de camino requiere tiempo, y en su marco no existe ninguna separación entre inicio y final. Esto nos obliga a replantear algo fundamental. Tal vez el universo no está compuesto de objetos moviéndose en el tiempo, sino de un tejido de información donde todo está conectado de manera atemporal. Lo que llamamos movimiento podría ser solo una forma en la que nuestra conciencia interpreta cambios dentro de esa red. La física moderna ya nos ha empujado hacia esta dirección. En la mecánica cuántica, la realidad no se comporta como algo fijo. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que interactúan. Antes de eso, solo existen como probabilidades, como posibilidades distribuidas en múltiples estados.
Esto rompe completamente la idea clásica de un mundo sólido y determinado. Incluso el concepto de causalidad empieza a volverse más sutil. Aunque el universo parece respetar una estructura donde las causas preceden a los efectos, el comportamiento cuántico y relativista sugiere que esta estructura depende del marco de referencia. No es tan absoluta como pensábamos. Y en este punto, la luz vuelve a ser esencial, porque marca el límite donde todas estas reglas se mantienen coherentes. Es como si el universo se organizara alrededor de ella, no como un objeto más, sino como una constante que define la estructura misma de la realidad. Pero cuanto más intentamos comprender este límite, más evidente se vuelve que nuestras intuiciones no son suficientes. El universo no está diseñado para ser evidente. Está diseñado para ser descrito con matemáticas, no con sentido común. Y eso nos lleva directamente al borde de la siguiente gran pregunta. Si la realidad es tan diferente de lo que percibimos, entonces, ¿qué somos nosotros dentro de este sistema? ¿Observadores externos o parte de la misma estructura de información que intentamos comprender? La respuesta a esa pregunta nos empuja aún más profundo, donde la línea entre realidad física y percepción comienza a desaparecer por completo. Si llevamos todo esto hasta su conclusión lógica, la imagen del universo que emerge es profundamente distinta a la que imaginamos en la vida cotidiana. Ya no estamos hablando de un espacio vacío lleno de objetos sólidos que se mueven con el tiempo. Estamos hablando de una estructura mucho más abstracta, donde lo fundamental no son las cosas, sino las relaciones entre ellas. En este marco, la luz no es simplemente algo que viaja de un punto a otro, es una manifestación directa de cómo la información se conecta a través del universo. Desde nuestra perspectiva, vemos fotones cruzando el espacio, pero en un nivel más profundo, esa separación espacial podría no existir de la misma manera. El hecho de que para la luz el tiempo no transcurra sugiere algo extremadamente importante. El tiempo podría no ser una dimensión básica de la realidad, sino una herramienta emergente creada por nuestra forma de observar el universo. Igual que un mapa simplifica un territorio, nuestra percepción del tiempo podría ser una simplificación de algo mucho más complejo. Esto se vuelve aún más interesante cuando lo conectamos con la idea de que el universo podría ser, en esencia, información. Muchos enfoques modernos en física teórica exploran la posibilidad de que el espacio-tiempo emerja de estructuras informacionales más profundas. En ese caso, lo que llamamos materia sería una manifestación de patrones organizados, no de sustancias sólidas. La luz entonces se convierte en algo casi simbólico dentro de esta visión, no porque sea mística, sino porque representa el límite donde nuestras descripciones clásicas dejan de funcionar. Es el punto donde el lenguaje del espacio y el tiempo comienza a romperse, y donde solo las matemáticas siguen siendo consistentes. Esto redefine completamente lo que significa observar el universo. Cada estrella que vemos no es solo un objeto distante, es una señal que atraviesa este sistema complejo de relaciones, revelando que la realidad podría ser mucho más profunda y extraña de lo que nuestra intuición permite aceptar. Y si esto es cierto, entonces el universo no está construido para ser comprendido de manera directa, está construido para ser descubierto poco a poco, capa por capa, a través de herramientas como la física, la matemática y la observación rigurosa. La luz, en ese sentido, no solo ilumina el espacio, ilumina también los límites de nuestro entendimiento, recordándonos que lo que vemos no es necesariamente todo lo que existe. Y con esto, llegamos al final de este viaje conceptual. Si este tipo de exploraciones te interesa, suscríbete al canal, deja tu like y comparte el video para seguir profundizando juntos en los misterios del universo.